Una profesora jubilada llamada Marguerite está sentada a la mesa de su cocina en Lyon, Francia. Es noviembre de 1918. La guerra ha terminado. Francia ha ganado. Las calles están llenas de gente que llora y canta al mismo tiempo. Marguerite tiene 12,000 francos en una cuenta de ahorros en el Crédit Lyonnais. Los ha ganado en 30 años de enseñanza. Cree que lo más difícil ya ha pasado. Se equivoca. En los próximos 8 años, mientras Francia celebra la victoria, mientras los políticos dan discursos sobre reconstrucción y gloria, mientras los periódicos publican titulares sobre las reparaciones de Alemania, los 12,000 francos de Marguerite pierden el 80% de su poder adquisitivo. No por un colapso, no por un pánico. De forma silenciosa e invisible. Mientras todos miran los desfiles de la victoria, saltemos hacia Villadelante. Londres, 1946. Gran Bretaña acaba de ganar la Segunda Guerra Mundial. Churchill se ha ido, pero el imperio está intacto. La libra es la moneda de reserva de medio mundo. Un funcionario jubilado llamado Harold tiene todos sus ahorros invertidos en bonos del Estado británicos. Se siente seguro, se equivoca. En los próximos 30 años, la libra pierde el 90% de su valor frente al oro. No porque Gran Bretaña pierda una guerra, sino porque la guerra costó más de lo que nadie quiso admitir mientras ocurría. Saltemos de nuevo. Washington. 2000 ya. Ha pasado un año desde los atentados del 11 de septiembre. El dólar está fuerte. Estados Unidos acaba de derrotar a los talibanes en 90 días. Los titulares lo llaman el momento unipolar. Los estadounidenses con cuentas de ahorro se sienten seguros. Se equivocan. En los próximos 6 años, el dólar pierde el 40% de su valor frente al oro. No porque Estados Unidos pierda, sino porque la guerra costó más de lo que nadie admitió mientras ocurría. Esto es lo que me mantiene despierto por la noche. Ahora, en marzo de 2026, el dólar se apoya en una prima de guerra con Irán. El oro y la plata acaban de pasar por una de sus correcciones más bruscas en años. Y la mayoría de los observadores del mercado interpretan esto como una señal de que el dólar está bien y los metales están sobrevalorados. El registro histórico dice algo completamente distinto. Al final de este video, entenderéis exactamente cómo funciona la prima de guerra. ¿Qué 4 posiciones sobreviven cuando ésta se desvanece y cuáles serán aniquiladas? En cada caso, todas las veces. Quedaos conmigo antes de profundizar. Esto es historia, no asesoramiento financiero. Investigad por vuestra cuenta. Ahora, el patrón. La guerra genera una prima. El miedo fluye hacia la moneda dominante. Los metales se venden debido a la fortaleza del dólar. Todo el mundo llega a la conclusión de que la crisis favorece al papel frente a los activos reales. Entonces llegan las facturas. La guerra cuesta dinero. Cada conflicto moderno en la historia termina con el país que lo libró teniendo más deuda que al principio. Esa deuda se paga de 2 maneras. Se grava a la gente, lo cual es políticamente difícil. O se infla la moneda, lo cual es invisible hasta que deja de serlo. Entonces la prima se desvanece, la crisis se resuelve, o el mercado deja de preocuparse, o ambas cosas. Y el daño fiscal subyacente, los déficits, la deuda, la creación de dinero se imponen de nuevo, sin que el velo del miedo los oculte. La moneda cae. Los activos reales suben todas y cada una de las veces. 1918. Francia gana la guerra. El franco se mantiene durante el conflicto porque la demanda bélica lo sostiene. Entonces llegan las facturas. Francia había pedido préstamos masivos a Gran Bretaña y a los Estados Unidos para luchar. Se suman los costes de reconstrucción. El gobierno imprime dinero para cerrar la brecha. Para 1926, el franco vale solo 1/5 de su valor en oro de antes de la guerra. Las personas que vieron a Francia ganar la guerra y concluyeron que el franco era seguro, perdieron el 80% de sus ahorros. Las personas que poseían napoleones de oro
Las monedas de oro de 20 francos que los campesinos franceses habían enterrado en sus jardines durante generaciones, lo conservaron todo. 1945. Gran Bretaña gana la guerra. La libra se mantiene durante el conflicto porque es la moneda de reserva del imperio. Entonces llegan las facturas. Gran Bretaña está prácticamente en bancarrota. Debe miles de millones a los Estados Unidos por el programa de préstamo y arriendo. El estado de bienestar que construye después de la guerra cuesta más de lo previsto. La libra se devalúa en 1949 y de nuevo en 1967. Para 1980, la libra ha perdido más del 80% de su poder adquisitivo en oro desde el día de la victoria. Las personas que mantuvieron oro mientras celebraban la hora más gloriosa de Gran Bretaña lo conservaron todo. Las personas que mantuvieron bonos del Estado y cuentas de ahorro, no. 2001. Estados Unidos responde al 11 de septiembre con la mayor movilización militar desde Vietnam. El dólar sube con fuerza durante el conflicto inicial. Afganistán cae en semanas. Irak cae en semanas. Los mercados concluyen que el dólar es fuerte. Entonces llegan las facturas. Las guerras en Afganistán e Irak cuestan finalmente más de $3 billones. Según el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, el índice del dólar cae de 120 en el año 2000 a 72 en 2008. El oro sube de $250 por onza a más de 1,000. El mismo patrón, la misma secuencia. Cada vez que la guerra termina, la prima se desvanece. La deuda permanece. Ahora bien, ¿qué sobrevive realmente? 4 posiciones documentadas. La número 1 es el oro físico, mantenido fuera del sistema bancario. Aquí está lo que más asombra a la gente del caso francés. El Napoleón de oro, la moneda de 20 francos acuñada bajo Napoleón I, que estuvo en circulación durante más de un siglo, se convirtió en los años 20 en el principal instrumento para la preservación de la riqueza en Francia. No porque fuera exótica, sino porque era física y estaba fuera del sistema. Las familias de agricultores y trabajadores franceses tenían una tradición que se remontaba a las guerras napoleónicas, de esconder monedas de oro en casa en lugar de llevarlas a los bancos. Se las llamaba bas de laine, los calcetines de lana, porque literalmente se guardaban allí. Los historiadores estiman que los hogares franceses poseían más oro por cápita que cualquier otro país de Europa. Cuando el franco colapsó, estos hogares preservaron su patrimonio. Las personas que confiaron en los bancos perdieron el 80%. Las personas con calcetines de lana llenos de Napoleones no perdieron ni un céntimo real. Y aquí está el resultado documentado específico que casi nadie conoce. Cuando Raymond Poincaré estabilizó el franco en 1926 y volvió a vincularlo al oro a 1/5 de su valor de preguerra, las personas que habían mantenido napoleones de oro durante toda la crisis descubrieron que sus monedas valían 5 veces más francos que al principio. No habían especulado, no habían negociado. Simplemente se habían negado a mantener papel mientras el papel era destruido. La estabilización que salvó a Francia confirmó formalmente lo que los poseedores de oro ya sabían. El papel había perdido, el oro había ganado. La misma secuencia se repitió en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. La libra fue devaluada en 1949 de $4,86 a $2,80. Las personas que habían cambiado libras por soberanos de oro antes de la devaluación vieron cómo el valor en esterlinas de su oro se disparaba de la noche a la mañana. Las personas que mantuvieron billetes de libra y bonos del Estado de primera categoría vieron su riqueza real reducida en casi un 40% en un solo fin de semana. Una devaluación. Un fin de semana, un 40% menos. Hoy, el mecanismo es idéntico. El dólar se encuentra actualmente en torno a 99 en el índice del dólar, tras un máximo de más de 109, en enero de 2025. La guerra de Irán ha añadido una prima temporal,
Pero cada elemento de los argumentos estructurales para una debilidad del dólar sigue presente. Se prevén déficits de más de $2 billones para 2026. Los bancos centrales de China, India y Arabia Saudí están reduciendo metódicamente sus reservas de dólares. La Fed mantiene los tipos estables, mientras la inflación está por encima del objetivo. Eso no es una moneda fuerte. Eso es una moneda sostenida por el miedo. Cuando el miedo se desvanece, el problema estructural se impone de nuevo. Las personas que mantuvieron oro físico durante la corrección serán las que aprovechen la próxima subida. El número 2 es la plata, pero con una advertencia específica que los libros de historia pasan por alto. La plata superó al oro tanto en los años 20 como en los 70. En el caso francés, las monedas de plata mantuvieron su poder adquisitivo junto al oro. En el caso estadounidense, la plata subió de menos de $2 por onza en 1971 a $50 en 1980. Las ganancias fueron mayores que las del oro. Pero la plata es un metal con doble utilidad. Tiene una demanda tanto industrial como monetaria. Esto significa que en una desaceleración económica causada por la guerra, cuando las fábricas trabajan más despacio y los pedidos industriales disminuyen, la plata puede tener un peor desempeño que el oro en las primeras etapas de una crisis. Actualmente, la plata ha corregido con más fuerza que el oro, cayendo de más de $100 por onza a menos de $70. Esta brecha entre la evolución del oro y la de la plata es, históricamente, la base de los movimientos más explosivos de la plata. Cuando la prima de guerra se desvanece, cuando el dólar se debilita, cuando la demanda industrial se recupera, la plata tiende a ponerse al día rápidamente y luego a sobrepasar el objetivo. El caso histórico. En 1920, un año después de las celebraciones de la victoria de Francia, la plata ya estaba subiendo frente al franco. Cuando el franco alcanzó su punto más bajo en 1926, la plata había superado a las cuentas de ahorro en valores de franco por un margen que la mayoría de las familias francesas no habrían creído posible. Las personas que habían heredado la cubertería de plata de su abuela descubrieron que estos eran depósitos de valor más constantes que los bonos que sus padres habían comprado para financiar la guerra. El caso británico tras la Segunda Guerra Mundial cuenta la misma historia. En 1947, el gobierno británico degradó silenciosamente sus monedas de plata, sustituyendo la plata por cuproníquel. Las personas que habían coleccionado monedas de plata de antes de 1947 poseían activos que ganaban valor de forma constante, mientras la libra perdía valor año tras año. Las personas que gastaron esas monedas como dinero perdieron el metal. Las personas que las ahorraron conservaron el valor real. Y hoy existe un suelo estructural para la plata que no existía en ningún ciclo anterior. Cada panel solar consume unos 20 gramos de plata. La capacidad solar mundial se está expandiendo a un ritmo al que ninguna generación anterior de inversores en plata se había enfrentado. El argumento monetario para la plata no ha cambiado respecto a 1920 o 1947. El suelo industrial bajo ella es nuevo. Cuando la prima de guerra se desvanezca y el dólar se debilite, ese suelo se convertirá en una plataforma de lanzamiento. Si os dais cuenta de que los activos que sobreviven a las guerras nunca son aquellos que los gobiernos os piden que mantengáis mientras las libran, prestad mucha atención. Se trata de reconocer los patrones antes de que se repitan. El número 3 es la tierra productiva. Esta es la forma de inversión que requiere el horizonte temporal más largo, pero que cuenta con el mejor historial documentado en cada crisis monetaria de la historia. En Francia, las tierras agrícolas mantuvieron su valor en términos reales tras la Primera Guerra Mundial, incluso cuando el franco colapsó. Los agricultores que poseían tierras vieron cómo el precio nominal de sus productos subía con la inflación. El trigo, la carne de vacuno, las verduras, todo se encareció en francos devaluados, mientras que la tierra misma conservaba el capital. La pérdida real afectó al ahorrador urbano, no al propietario de tierras. El mismo patrón se aplicó a Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial.
Las tierras de cultivo británicas duplicaron su valor en términos reales entre 1945 y 1970, mientras que los bonos del Estado perdieron el 80% de su poder adquisitivo. El mecanismo es sencillo. La tierra productiva genera ingresos. Esos ingresos se ajustan a la inflación. El activo en sí actúa como un depósito de valor real. Ningún gobierno en la historia ha logrado jamás nacionalizar con éxito el valor de las tierras de cultivo a lo largo de un ciclo económico completo. Hay una figura francesa específica que vale la pena mencionar aquí. El padre de Charles de Gaulle, Henri de Gaulle, era profesor, la misma profesión que Marguerite. Mantuvo la mayor parte de sus ahorros en tierras y oro, en lugar de en bonos del Estado. Cuando el franco colapsó en los años 20, la familia de Henri de Gaulle no se arruinó. Sus colegas, que mantenían bonos y cuentas de ahorro, sí lo hicieron. Eso no fue previsión. Fue una tradición campesina francesa profundamente arraigada de no confiar en el papel, una tradición que la clase profesional urbana había abandonado. Hoy en día, las tierras de cultivo productivas en el medio oeste estadounidense se negocian nominalmente en máximos históricos, pero, medidas en oro, todavía están por debajo de su máximo de 1980. Si el dólar se debilita mientras la prima de guerra se desvanece, y la situación fiscal dice que debe hacerlo, las tierras de cultivo, valoradas en dólares cada vez más débiles, siguen teniendo sentido como inversión a largo plazo. El número 4 son los valores de renta fija a corto plazo ajustados a la inflación. Esta es la parte aburrida. Marguerite Tenion, además de sus depósitos bancarios, también tenía bonos del Estado franceses a largo plazo. Ambos fueron aniquilados, pero hubo un pequeño grupo de inversores franceses a principios de los años 20 que solo mantenían instrumentos a muy corto plazo. Letras que vencían en 3 o 6 meses y que, con la inflación acelerada, se renovaban constantemente a los nuevos tipos de interés más altos. No se hicieron ricos, pero no fueron aniquilados. En una crisis inflacionaria impulsada por la deuda de guerra, el plazo mata. El papel a corto plazo, que se reajusta con la subida de tipos, sobrevive. El papel a largo plazo, fijado a tipos de interés antiguos, no. Esta no es una posición emocionante. Pero en la Francia de 1922, la supervivencia aburrida era mucho mejor que la aniquilación emocionante. El equivalente moderno es cualquier instrumento que se reajuste con frecuencia. Letras del tesoro, fondos del mercado monetario a corto plazo, no son un camino hacia la riqueza, sino una forma de mantenerse líquido mientras los activos reales hacen el trabajo principal. Ahora bien, ¿qué llegó a cero? Los bonos del Estado a largo plazo. Esta es la lección que se ignora una y otra vez. Francia emitió rentes, bonos perpetuos del Estado, para financiar la reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. Los ciudadanos franceses los compraron por deber patriótico. El gobierno les dijo que eran seguros. Para 1926, el valor real de estas rentes había caído un 80%. Los titulares no perdieron su dinero en un desplome. Lo perdieron por la lenta erosión que el gobierno pudo negar que estaba ocurriendo hasta el momento en que fue innegable. El paralelismo de hoy. Cualquier deuda pública a largo plazo en un país con déficits estructurales financiados mediante la creación de dinero. El mecanismo no es dramático, es silencioso. Es exactamente lo que le pasó a Marguerite. Depósitos bancarios en la moneda que se está inflando. Marguerite no tomó una decisión imprudente. Ahorró durante 30 años. Puso su dinero donde su gobierno le dijo que era seguro. Cobró sus intereses cada trimestre. Fue arruinada por la misma institución que le dijo que estaba a salvo. Esta no es una historia de mala suerte. Es una historia sobre lo que les ocurre a los ahorradores prudentes cuando el sistema que protege los activos de papel es el mismo sistema que creó la deuda que los destruye. Las señales de advertencia actuales. Se prevé que el déficit federal de Estados Unidos para 2026
sea de casi 2 billones de dólares. Esta cifra se calculó antes de que la operación militar en Irán añadiera sus costes. Cada semana adicional de conflicto aumenta esa cifra. El proyecto Costs of War de la Universidad de Brown documentó que las guerras en Afganistán e Irak costaron finalmente a los Estados Unidos más de 3 billones de dólares, mucho más de lo proyectado en el momento de las primeras operaciones. Irán no será más barato. La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en su reunión de marzo de 2026, no porque la inflación haya sido derrotada, sino porque la guerra ha creado un dilema estanflacionario. Subir los tipos y aplastar una economía debilitada. Mantener los tipos y dejar que la inflación corra. La Fed optó por mantenerlos. La historia del franco a principios de los años 20 es un estudio de caso documentado de lo que sucede cuando un banco central mantiene los tipos demasiado bajos durante demasiado tiempo después de una guerra. El resultado no fue inmediato. Pasaron 7 años desde el armisticio hasta la crisis de 1926. Pero fue mecánicamente inevitable. Desde el momento en que la guerra terminó con déficits impagados, los bancos centrales de todo el mundo compraron más oro en 2024 y 2025 que en cualquier otro período de 2 años desde el fin de Bretton Woods. No se detuvieron cuando comenzó la guerra de Irán. Aceleraron. No se trata de inversores minoristas siguiendo una tendencia. Se trata de instituciones estatales con acceso a datos del Tesoro, proyecciones de inflación y análisis de reservas que ningún inversor público ve. Están haciendo exactamente lo que la historia de las monedas de posguerra describe como el comportamiento de actores racionales cuando saben que las facturas están llegando. Están saliendo del papel antes de que el papel sea revaluado. El patrón es visible si se está dispuesto a mirar. La pregunta no es si la prima de guerra se desvanecerá. Cada prima en la historia se ha desvanecido. La pregunta es si estaréis posicionados antes de que Margarite se dé cuenta de lo que le ha pasado a sus ahorros, o después. Porque Margarite en Lyon no sabía en 1918 que estaba viviendo una transferencia de riqueza. Estaba celebrando. Su país había ganado. El futuro parecía brillante. El oro que no compró en 1918 le costó todo lo que había ahorrado en 30 años de enseñanza. El patrón es matemático. El resultado es inevitable. La única variable sois vosotros. Id a diversificar ahora, antes de que os veáis obligados a hacerlo. Si esta historia ha cambiado vuestra forma de ver la moneda que lleváis en la cartera, por favor, suscribíos a este canal y dadle a me gusta a este video. Sacamos a la luz la historia que intentaron enterrar. Sembrad las semillas para vuestro futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.